contentos de poderles visitar, de poderles ver a algunos de nuevo y a otras caras conocidas y a unas caras que por primera vez nos da mucho gusto estar con ustedes. A ver, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Amén. Qué poquitos. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? He estado trabajando un poquito con una escritura que quisiera compartir con ustedes, pero antes de entrar en la palabra, me acompaña mi esposa y ella siempre le gusta dar un saludo antes de que yo predique, así que voy a darle unos 2 minutos, Marta Julia, para que saludes a los hermanos. Bueno, estamos contentos y agradecidos con el Señor de estar aquí en esta hermosa iglesia, aquí visitando a los siervos. Sabemos que ellos han hecho un buen trabajo, una buena labor en este lugar y como usted ve todo lo que está a su alrededor. Amén. Y también a todos los pastores que nos acompañan en esta confraternidad. Sabemos que es una confraternidad donde todos podemos estar juntos, amén, y involucrarnos y estar unidos, bendiciéndonos unos a otros, saludándonos, porque como decía la hermana, una vez al año a veces nos estamos viendo, pero ahora estamos acá y le damos gracias a Dios por su vida. Yo le doy gracias a Dios de ellos cuando estaban en su infancia, los conocemos desde niños y le damos gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Porque realmente era una familia pues que estuvo ya con nosotros en el inicio del ministerio y que ellos pues también estuvieron viendo cómo el Señor empezó a usar la vida del siervo, y así fue como hasta el día de hoy estamos aquí. Hasta el día de hoy hemos visto la mano de Dios, y usted como familia, como pueblo que les acompaña, abra su corazón y gocémonos, y yo los bendigo a todos y que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Saben que vivimos tiempos muy hermosos con el papá de Willy, con su mamá. Una de las cosas que no olvido es que cada vez que llegaba a su casa les pedía que hicieran palomas, que habían palomas ahí, hacían palomas en publicidad. Muchas gracias. Para luego entrar en la palabra del Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Bastará el cielo y la tierra, haz tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá. Tu palabra, Señor, tu palabra me sostiene, tu palabra me ayuda, tu palabra me ayuda, día tras día. Tu palabra, Señor, para para
que toques nuestra mente y nuestro corazón para recibir, Señor, el consejo de tu palabra. Padre, que mientras predicamos tu palabra, tu mano se extienda, tu mano de gracia, tu mano de poder, tu mano de bondad sobre cada uno. Bendícenos, Señor, con tu buena palabra, en el nombre de Jesús. ¿Pueblo de Dios dice? Amén. Amén. Siéntense, amados. Muchas gracias. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, no tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este pasaje, que lo conocemos, quiero llevarle a usted a un hilo conductor, una de las leyes físicas que hay en el mundo. Una ley que Dios estableció es la ley de la siembra y la cosecha. Muchos efectos que experimentamos como seres humanos, muchos efectos que vienen a nuestra vida, no son casualidad. Lo que vivimos o lo que enfrentamos, por lo regular, siempre va a tener una raíz, una semilla. Es consecuencia de algo. A veces nosotros en un momento podemos decir: me pasó tal vez. Pero si analizamos detenidamente nuestra forma de vida, vamos a ver que es consecuencia de algo lo que estamos experimentando, que es resultado de una siembra, que es nosotros al revisar nuestro pasado, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que nosotros experimentamos y vivimos, sembramos en el pasado. Bíblicamente dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces yo quiero hablarle a usted de este pasaje porque dice la Biblia que, bueno, voy a ir un poquito más atrás de Génesis 1. La palabra del Señor me enseña en la Escritura, hay varios pasajes que muestran claramente que la tierra es tremenda. Antes de Génesis 1, Luzbel, que era el rey, que era el encargado de desarrollar la civilización. Usted lee, por ejemplo, en Isaías 14, Ezequiel 28, una civilización, una creación que no tenemos un concepto claro de las dimensiones de expansión que tuvo, pero sí podemos entender, y quizás algunas cosas que voy a decir le parecerán un poquito extrañas, pero se las puedo probar por la palabra, pero sí podemos ver que
que esa civilización tuvo un desarrollo, tuvo una, voy a usar la palabra, una tecnología tan desarrollada que podían ellos pensar en una usurpación o una invasión al cielo. Se lo digo porque iré a las alturas y voy a poner mi trono junto a las estrellas de Dios. Esa rebelión o esa invasión que quería hacer Satanás, el Señor lo reprenda. Él en un momento dado tuvo, la palabra del Señor me enseña, contrataciones, tuvo un poder tal que pudo pensar, imagínese usted, darle a menciones de desarrollo de esa creación. Nosotros no las tenemos claras en la Biblia, pero hay versos que muestran que fue una civilización bien avanzada, bien desarrollada. Posiblemente una civilización donde los viajes interplanetarios, interestelares eran comunes, porque para subir al cielo tenía que subir con un ejército para defender o para... Génesis 1 nos marca a nosotros que esa rebelión, bendito sea Dios, fue disuelta, fue destruida. Jesús lo dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo. Pero esa rebelión que se desarrolló ahí, que podemos ver, dio lugar a una guerra cósmica, a una guerra interplanetaria. No fumo marihuana ni ando raro. Es decir, quiero llevarle a lo que Dios puso en mi corazón. Sé que es un poquito difícil explicarlo, pero esa rebelión dio lugar a que hubiera una confrontación cósmica. Por eso en Génesis capítulo 1 leemos: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El libro de Jeremías dice que Dios creó la tierra para ser habitada. O sea, Dios no la creó de... Los hombres de ciencia dicen que la tierra tiene millones de años, y cierto sector de la iglesia dice no, tiene apenas 6,000 años. Pero es que ellos no quieren ver todos los textos que nos hablan de esa realidad antes del ser humano. Y entonces, ha de haber sido una civilización gloriosa. Salomón tuvo intuición, tuvo conocimiento de eso y dijo: no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue, ya es. Una separación, algunos dicen no existe esa separación. Yo personalmente creo que sí existe, que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 posiblemente millones de años. Millones de años donde de pronto empezamos a ver en Génesis capítulo 1 verso 2 que el Espíritu Santo se empieza a mover sobre una creación que está dominada por tinieblas, sobre una creación que está vacía, sobre una creación que está desordenada. Y entonces comienza a reordenar. El Espíritu Santo dice que comienza a moverse sobre las aguas, y usted lee en Génesis capítulo 1 del verso 2 en adelante cómo empieza a reordenar otra vez todo lo creado. Y entonces a Dios se le ocurre crear a un ser, ya no como los ángeles, ya no como Luzbel, sino a un ser que lleve su imagen y que lleve su semejanza. Y Dios nos creó a nosotros. Amén. Y cuando Dios creó, eso quiere decir que Dios le dio a Adán poderes para poder guardar el huerto. También le dio facultades para poder comunicarse con todos los animales y poder tener señorío sobre ellos. Pero entonces la historia bíblica nos marca que ¿cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el paraíso? No sabemos, pero ellos tenían fuera de
del paraíso tenían dos ojos que los estaban viendo, que definitivamente los odiaban, los aborrecían. Porque usted recordará que ese ser que estuvo antes, él dijo: yo quiero ser semejante al Altísimo, yo quiero parecerme a Dios. Y ahora resulta que Dios hace un ser, hace una creación donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Anteriores, envidia, odio. Quiero que piense conmigo, no hay cosa más terrible que ser derrotado y de repente, lo voy a poner de esta manera, un chico, por ejemplo, un joven se enamora de una señorita y de repente está tan enamorado de ella que es la razón de su vida, pero de repente viene otro y se la lleva. Y ese muchacho se enardece porque perdió lo que quería. Esa es la idea de lo que Satanás tiene en su corazón. Él perdió lo que ambicionaba, él perdió lo que quería, y resulta que ahora viene Dios y Dios le da su imagen y le da su semejanza a un nuevo ser. Entonces Satanás, que vuelvo a repetir, el Señor lo reprenda, odia al ser humano. Siempre lo he dicho, que haya un pleito entre Satanás y Dios es como poner a pelearse con una pulga. Y si usted, imagínese una pulga que se pare aquí con sus guantes de box y que le diga: peleamos, usted le diría: ya cállate, se acabó la pulga. Es Dios contra Satanás. Pero como él sabe que en la confrontación que tuvo no pudo vencer, entonces ahora fija sus ojos en el objeto del amor de Dios. Ahora dice: no puedo contra Dios y a mí, por una sencilla razón, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque en el corazón de Dios ocupamos un lugar muy especial. Tan especial que Juan capítulo 3 verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo por nosotros. El libro de Hebreos dice: pero a esos ángeles que pecaron y que Dios me ama. Amén. Pero entonces fíjese usted que aquí voy a querer entrar en el tema. Satanás se propuso llegar a la vida del ser humano y de alguna manera infiltrar en él el espíritu de la rebelión, el espíritu de... Yo he encontrado con tristeza, lo digo, pero yo he encontrado en el camino, pues ya no soy tan joven, tampoco soy tan viejo como Ángel, pero en el transcurso de la vida me he dado cuenta de algo. Si algo es terrible, la gente le envidia. Cuando tú estás mal, todos se alegran. Cuando tú estás bien, todos se enojan. Y nadie decía, mi abuelo, si la envidia fuera tiña, todos seríamos tiñosos. Y a nadie le gusta ver ojos hermosos en rostro ajeno. Vamos a pelear contra la envidia y dígale al que está a su lado: qué bien te ves. Y entonces Satanás, diga conmigo, el Señor lo reprenda. Él sabe, muchas gracias, hermano, él sabe que en el corazón de Dios ocupamos un lugar tan especial, que Dios está dispuesto, y lo ha mostrado, a darlo todo
por nosotros. A darlo todo. Mire, nadie da por ti algo como lo da Dios. Porque Él dijo, aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Es decir, de pronto dice la Biblia que nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual. Saber que haya usted recordará, por ejemplo, voy a ir a la Biblia mejor. Usted sabe por qué sus hermanos odiaban a José. Porque Jacob lo amaba. Porque Jacob le dio una túnica de colores. Porque Jacob decía, este Josecito me gusta, es mi hijo. Y se enojaban los hermanos. Y entonces nosotros los seres humanos nos ama Dios. Y entonces Satanás dijo, para tratar de vengarme de Dios, voy a afectar al ser humano. Desciende del Padre de las cosas. A veces nosotros pensamos que Dios va a mandar una enfermedad, que Dios va a mandar un problema, una escasez, pero en el fondo, si usted ve, cuando Dios trató a Job, no fue Dios el que destruyó a Job. Dios lo permitió. Todo a Job fue Satanás. Porque de Dios desciende solo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces, Satanás se ha infiltrado en la mente de la gente. Cuando algo negativo sucede, dicen, ya estaría de Dios. Es que Dios mandó esto. Dios no manda lo malo, Dios manda lo bueno, porque Dios nos ama. Nos ama tanto que envió a su hijo, a su unigénito hijo, a morir por nosotros. Entonces, yo quiero sin pecados, nos dio vida. Hermano, ¿quién puede amar a un muerto? Alguien que ya apesta, alguien que está. Y la Biblia dice en Efesios, mirad, de tal manera nos amó el Señor, que estando muertos en delitos y pecados, muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, de hacerle ver, es que usted debe estar seguro que Dios lo ama. Amén. Porque vamos a enfrentar, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra guerra no es contra las personas. Efesios capítulo 6 dice, porque no tenemos lucha solo contra carne y sangre, sino contra potestades, poderes de las tinieblas. Entonces, aunque Dios me ama y Dios te ama a ti, y aunque en la voluntad de Dios, porque si usted lee la Biblia y se da cuenta, dice que somos protegidos por el poder de Dios. Dice, aunque usted se sienta solo, usted no está solo, porque Dios determinó enviar ángeles que lo guarden, porque usted va a ser heredero de la salvación. De tal manera que a veces cuando alguien me dice, usted camina solo, yo nunca camino solo. Habrá unos 2 o 3 ángeles ahí que Dios ha asignado. Quizás a mí me ha asignado 2 o 3 porque no soy tan travieso como usted. Tal vez usted tiene 7. Y Dios dice, lo cuida. Y usted se pregunta, ¿por qué aquel accidente? Qué casualidad no me pegó a mí. ¿Por qué tal cosa viví? Y yo me tiré en el río y no me ahogué. Hermano, porque el favor de Dios está con usted. Porque usted ha sido escogido por Dios para la salvación. No por obras para que nadie se gloríe, sino porque a Dios se le pegó en el corazón el deseo. Yo no sé que Dios me vio y yo no sé que Dios te vio. Pero Él dice, con amor eterno te he llamado, por tanto te he soportado con misericordia. Entonces de pronto yo soy el objeto del amor de Dios. Amén. Quiero que confiese, si usted lo cree, a mí me ama Dios. A mí me ama Dios. Yo soy el amado de Dios. Entonces Satanás dijo, tengo que afectar a esa pareja. Tengo que afectar al ser humano. Le tengo que infiltrar
un conocimiento y una información que vaya en contra de la sintonía con Dios. ¿Cierto? Y entonces llega Satanás y le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho que no coman de los árboles. Y la mujer dice, no, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol que está en medio, dijo Dios, no comerás, porque el día que comas morirás. Y entonces Satanás le dice, no van a morir. Mire qué astuto. Le dice, mujer, le dice, lo que pasa es que Dios es envidioso. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. Lo que pasa es que Dios, Él está hablando de su corazón. Él está sacando su amargura. Él está sacando su resentimiento. Él está sacando el dolor del recuerdo de que cuando Él se sublevó contra Dios y Él dijo, pondré mi trono junto a las estrellas de Dios, se lo bajaron, hermano. Entonces, Él está tratando de infiltrar. ¿Cuántas veces había visto la mujer el árbol? Muchas veces. Pero ¿por qué ahora lo ve bueno para comer? Agradable a los ojos. Delicioso para alcanzar sabiduría. ¿Cuántos de aquí se han enamorado alguna vez en la vida? Amén. Solo Will y los demás. ¿Cuántos están casados aquí? Casados. Vaya, entonces ¿cómo se casaron? ¿Enamorados o? ¿Qué le pasa a uno cuando está enamorado uno? ¿No se ha fijado que se le pone la cara de bobo a uno? ¿Sí? Y de repente le dice la mamá a la muchacha, pero mira, no está muy guapo. Ay, pero está lindo. Es que por eso es su novio. El amor tiene la capacidad de hechizarnos. El amor nos lleva hasta el matrimonio. Después de la luna de miel. Y después de la luna de miel, el hombre se le acaba la miel. Comienzan los problemas. Y uno dice, ¿qué hice? Eso es un hechizo. El libro de Gálatas dice, ¿quién nos fascinó? Porque eso entra como una información a la mente. Estaba recomendándole yo a los hermanos pastores, y me atrevo a recomendarlo porque está a nivel público, el testimonio de un hermano evangelista que Dios lo usa con milagros. De pronto empezó a no poder tragar, se puso muy delgadito y llegó casi al borde de la muerte. Y entonces él no creía en la asistencia de los médicos, pero Dios le habló, le dijo que se auxiliara con los médicos, sobre todo con un psicólogo, un psiquiatra. Y de pronto cuando va con el psiquiatra le empieza a preguntar sobre su vida, sobre su infancia, y descubre, escucha esto, descubre producto de un trauma de niño. Fíjese qué tremenda es la mente. De pronto Satanás sabe el poder de la mente. Y entonces le dice a la mujer, no vas a morir. ¿Qué fue lo que Satanás hizo? Satanás le dijo al hombre, acuérdese, somos amados de Dios. Les voy a poner una pregunta. La Biblia dice, en los libros de los profetas dice, mío es el oro y mío es el oro, ¿verdad? Amén. Él es nuestro Padre. Amén. Él nos ama. Amén. Pero ¿por qué a veces estamos bien tronados? Porque a veces no nos lo da. Si es de Él. Dios es sanador. Porque a veces no nos sana. Y tenemos que entender entonces que el problema no es en Dios. El problema está aquí. Que nosotros tenemos información que a veces nos hace accionar y desarrollar cosas que no van con la palabra que Dios dio. Y lo que yo quiero dejarle a ustedes esta noche
es que de pronto Satanás dice: voy a meter mentalidad en esa mujer. Le voy a hacer ver que lo que Dios dice que es malo es bueno. Le voy a hacer ver que lo que Dios dice es mentira. Le voy a hacer ver que ella puede aspirar a más violando el mandamiento de Dios. Y ahí está el error del ser humano. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, Satanás lo que quiso es independizar al ser humano de la voluntad divina. Espíritu de independencia. De pronto aquí en Estados Unidos nosotros vivimos en una sociedad que se caracteriza por la libertad. Y entendemos que libertad, si usted le pregunta a un joven ¿qué entiende por libertad?, él le va a decir: es hacer lo que yo quiera. Porque eso es lo que se entiende por libertad. Porque no hemos comprendido que cuando Dios nos creó no para ser independientes, sino que Dios nos crió para tener relación con Él. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15: sin mí nada podéis hacer. Entonces todos los beneficios de Dios, toda la grandeza de Dios, todo el poder de Dios, que yo puedo accesar a eso, que yo puedo echar mano de eso, va a depender de que mi mente esté en sintonía con la voluntad de Dios. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Entonces fíjese usted que la Biblia me enseña que Satanás le mete a la mujer: independízate de Dios. Independízate de Dios. Toma tu, mire, la gente dice aquí: sé dueño de tu propio destino. Yo no quiero ser dueño de mi propio destino. Porque ser dueño de mi propio destino quiere decir, Dios dice: yo tomo mis propias decisiones y yo decido. Hermano, tan es así que ahí está el fracaso nuestro. No porque el diablo sea más poderoso que Dios, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero el problema es que nosotros estamos en una frecuencia que no es la divina. ¿Qué le metió en la mente Satanás a la mujer? Duda de la palabra de Dios. Cuando entra la duda, de pronto viene al hombre el temor. Y entonces aparece Dios y dice: hombre, ¿dónde estás tú? Y dice: tuve miedo y me escondí. Oí tu voz y tuve miedo. Y entonces, por favor, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza, ¿usted cree que Dios es temeroso? ¿Usted cree que Dios duda de lo que Él dice? ¿Y por qué nosotros somos tan temerosos? Un rato que mi padre trabajaba en fincas nacionales y vivíamos en una casa donde había una terraza grande de madera, en la finca. Y mi papá me compró mi carrito de pedales, chilero, bonito, hermano, very nice, hermano. Y andaba ahí a los 2 años en mi carrito, hermano. Y de repente me asustó una rata. Salió una rata. ¿Usted sabe lo que es a un niño de 2 años? Una rata grande. Y yo me asusté. Un día estaba en un restaurante y tuve necesidad de ir al baño. Llegué al baño y estaba haciendo lo que se hace en el baño, ¿no? Sentado, cuando veo que una rata empieza a bajar y mis pantalones bajos, y yo: Padre Santo, un trauma, una información. Cuando Satanás le metió, entró la muerte. Y entonces en la genética nos empezaron a trasladar toda esa información. Entonces nacemos con temores, con miedos, con inseguridades, viendo lo malo como bueno por genética. Y entonces aparece, bendito sea Dios, la palabra de Dios.
Porque entonces la palabra de Dios dice, no, tengo que lavarles la cabeza. Tengo que limpiarles esa manera de pensar. El agua. Y Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Pedro tenía una mentalidad fuera de lo común. Ya no era un hombre temeroso, ya no era un hombre normal. Ahora, por la palabra que había recibido, él sabía que si Jesús decía amén, él podía violar las leyes naturales. ¿Qué te quiero decir? Ninguno de los que estamos aquí sentados, ninguno, somos seres normales. Nueva criatura es. Usted tiene algo especial dentro que se tiene que desarrollar. Que tiene que llegar a un punto, como dice Romanos capítulo 12, verso 1, a renovar el espíritu de la mente. A sacar toda la mentalidad satánica del no se puede, del tengo miedo, de me asusta a Dios, y empezar a creer lo que la palabra de Dios dice y hacerlo vida en usted. Digan conmigo, Señor lo reprenda. Lo que ha afectado es nuestra mente, y de pronto te hace sentir feo. Y tú dices, ay, y no hay peor cosa para un joven que sentirse feo. Y peor si escucha la canción aquella vieja, que se mueran los feos. Y usted encuentra gente acomplejada, y usted encuentra gente temerosa, y usted encuentra gente que a todo le tiene miedo. ¿Es esa la imagen de Dios? No. ¿Es esa la semejanza de Dios? No. El problema está que la humanidad aceptó la información satánica. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo? Satanás le dijo a la mujer, mira, le dijo, una sola cosa quiero, que dudes de lo que Dios dice. ¿Me está escuchando? Mire, ¿cuánta gente debiese estar ya bien prosperada económicamente, pero como duda de lo que la palabra de Dios dice, y no lo hace? Padre, bendíceme. Y el Señor dice, pero si ya te dije, siembra, porque el que siembra abundantemente, ¿qué dice la palabra de Dios? A ver, pregúntale que está a tu lado, ¿tú cómo sientes? ¿Cómo sientes? Porque a veces, hermano, miren, cuando sembramos, buscamos el de a peso. Y claro, si yo siembro a todo un terreno, entonces de pronto yo debo renovar esto. Renovar la mente. No como la gente. Mire, y por ejemplo, yo bendigo a la gente que murmura y todo, pero las redes sociales hoy en día es un ataque, hermano, terrible para que usted esté empobrecido. No, dice, no ofrendes, no diezmes en tu iglesia, porque saben que se lo gasta con los pastores. Y cuando yo vi esto, dije, Señor, a veces aquel llamado de Dios que dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, es sal de esa mentalidad que Satanás le influyó a la mujer. Duda de la palabra de Dios. Si yo dudo de la palabra de Dios, le estoy haciendo a Dios mentiroso. Le estoy diciendo, tú eres mentiroso, porque yo dudo. Les contaba algunos a los hermanos. Recuerdo un hermano que estaba en alabanza, tenía un problema severo, hermano, y empezó a los médicos, y los médicos le daban medicina y no se le quitaba ese problema. De pronto llegó y me dijo, mire, hermano Otto, vengo que me unga con aceite, porque ya fui a los médicos, ya me atendieron y no se me quita esto. Y entonces, pues, a ver, ore por mí. Y le dije, ¿por qué no veniste desde un principio? ¿Por qué primero te auxiliaste de los médicos? Sí, hermano, oramos. Eso fue un día martes. El viernes llegó y me dijo, hermano Otto, se acabó el problema. Y le dije, ¿por qué no veniste desde un principio?
Cuando la Biblia dice, si está alguno enfermo, vaya al médico, así dice. ¿Qué dice la Biblia? Si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que lo unjan con aceite. Ay, hermano, pero los ancianos son carnales. A usted no le importa cómo sea el hombre. La Biblia dice que llame a los ancianos y lo unjan con aceite. Mire, estaba yo a la predicación y me recogió en el hotel, hermano. De repente se parqueó en un parque y me dijo, hermano Otto, yo no lo llevo si usted no me bendice. Y le dije, ¿tú crees que al orar por ti vas a ser bendecido? Me dijo, sí. Y es más, no lo llevo. De aquí no me muevo si no me bendice. Y yo dije, Señor, este hombre tiene fe. Este hombre tiene otra mentalidad. ¿Qué sabe sus dos historias? O usted, cuando el policía lo para, usted le dice, ¿usted está bien con Dios? ¿Oró hoy? ¿Ha ayudado? ¿El policía qué le diría? Mire, el policía nada más le dice, por favor, su licencia, papeles del carro, y usted se los da y empieza a escribir. Le pone su ticket y usted qué le dice después del ticket. Thank you. Es autoridad. ¿Se acuerda de aquel hombre que llegó con Jesús y le dijo, mira, mi siervo está enfermo? Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y le dijo, no necesito que vayas. Yo soy hombre con autoridad y bajo autoridad. Y sé lo que es la autoridad. Solo di la palabra. Amén. Y Jesús se regocijó. Amén. Y dijo, ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Mire, ¿cómo era Adán? Adán hablaba y las cosas sucedían. Porque de tal palo, tal astilla, hijo de tigre, tigrío. Sí, Adán no era un ser temeroso. No era un ser, hermano, que tenía dificultades, hermano, era seguro, él señoreaba. Pero cuando Satanás le infiltró la duda, se arruinó. ¿Sabe qué es lo que Satanás trata de hacer? Independízate de la palabra de Dios. No hagas lo que la Biblia dice. Toma tus decisiones. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, alguien se va a casar, mamá, ¿qué me aconsejas? Mira, hija, yo te aconsejo que si él se porta duro, tú también. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia para nuestro desarrollo? ¿Sabe cuál es el fracaso de los Estados Unidos hoy en día? Cuando sacamos la Biblia de las escuelas, le estamos diciendo a la palabra de Dios, queremos independizarnos del mundo. Estaba oyendo yo que ya ¿cuántos hay de México? Aquí levanten la mano. Los de México. Ya Dios los perdonó por eso. ¿No les da tristeza, hermanos mexicanos, que ya el gobernador de México, de la Ciudad de México, ya autorizó que los niños y las niñas usen baños comunes? Y que los niños pueden llegar con falda a la escuela y las niñas pues con pantalón. Enseñarles la tercera opción. ¿Qué es eso? Siempre le he dicho, tuve la oportunidad de viajar y fui a Atenas, a Grecia. Si usted estudió algo en la escuela, estudió a Sócrates. ¿Se acuerdan quién era Sócrates? Un filósofo de una mente clara que dijo, yo solo sé que no sé nada. Esa es la frase máxima de Sócrates. Porque ante el vasto conocimiento, él dijo, yo de veras no sé que no sé nada. Atenas, Sócrates, Aristóteles, Platón, Eurípides, todos esas mentes que helenizaron el mundo antiguo. Cuando voy a Grecia, solo hay ruinas y un país económicamente con problemas. ¿Por qué? Porque de pronto en sus mentes
se desprendieron de la palabra de Dios y empezaron a tomar el camino de Sodoma y de Gomorra. Nos están llevando a Sodoma y Gomorra. Nos están llevando a los tiempos de Noé. ¿Qué va a pasar? Lo que le pasó a Grecia. Van a quedar solo ruinas, vamos a fracasar como seres humanos. ¿Por qué? Porque el hombre se está independizando de la palabra de Dios. Pero a mí me da gozo saber que aquí habemos quienes, en lugar de independizarnos de la palabra de Dios, la estamos adoptando. Y le estamos diciendo a Dios: yo sí amo tu palabra, acepto y lo creo. Solo 2, 3 amén. Jesús lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces yo quiero, en este principio de esta confraternidad, hermano, que tú tomes en tu mente el conocimiento de que tienes en tu mano toda la información y el consejo para vivir sobrenaturalmente en estos días. Amén. Y tú vas a decidir si aceptar el consejo bíblico o aceptar el consejo de la serpiente. La serpiente dice: independízate, sé dueño de tu propio destino. A veces la gente dice: mira, vamos con el pastor que nos aconseje. ¿Y qué va a decir el pastor si también ellos son hombres como nosotros, llenos de defectos? Independízate, no aceptes autoridad. Cuando el hombre se independizó de Dios, no sabía Dios dónde estaba Adán, o si sabía. Entonces, ¿por qué le pregunta dónde estás tú? ¿Sabe qué le está diciendo Dios? Haz conciencia de dónde has caído. Haz conciencia de tu condición. Cuando nosotros le fallamos a Dios, se nos complica la vida. Cuando le obedecemos a Dios, se nos facilita la vida. No le voy a decir que es fácil, porque peleamos contra una naturaleza caída. Pero cuando decimos: Señor, tu palabra dice que bendiga, voy a bendecir. Tu palabra dice que perdone, voy a perdonar. Tu palabra dice que sea generoso, voy a ser generoso. Tu palabra dice, Señor, que yo provea, voy a proveer. Entonces empiezas a amistad con la mentalidad de Dios. Y le estás diciendo a Dios: acepto tu palabra, la creo, la recibo, me hago una con tu palabra. Y entonces empiezas a recibir del Señor esa sincronización con su palabra. Independizado de la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, un pequeño mandamiento, dice: no maldigáis. ¿Qué es maldecir? Decir cosas malas de él. Pero a nosotros nos gusta. ¿Ya te fijaste el vestido del hermano? ¡Ay, qué feo! Yo no me pondría un vestido así. Estás diciendo cosas malas. Y después dices: Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Porque estás en contra. Y los hacéis 2 veces hijos del infierno. Entonces yo dije: ¿quién es un hijo del infierno? Y me recordé lo que dice Santiago. ¿Qué es lo que el infierno persigue de nosotros? La lengua. ¿No han leído que el infierno inflama la rueda de la creación? Entonces este miembro lo busca el infierno. Y cuando lo logra agarrar, entonces tú te vuelves una persona maldiciente. Lluvia más, calor más, y todo es malo. Frío más condenado, y todo es malo. Y de repente vemos a alguien: qué feo, qué cosa mala, y todo, y empezamos a ser maldicientes. Y entonces Dios le dice a los fariseos: ustedes recorren cielo y tierra, y cuando agarran a un discípulo, lo vuelven 2 veces más hijo del infierno. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿cuáles son tus primeras palabras? Porque mi Biblia me enseña
Yo, por ejemplo, cuando me pongo en el espejo, que me levanto en la mañana así todo guapo, hermano. ¡Qué calidad, Señor! Prodigio que has hecho. Si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? O tú te levantas, de aquí a trabajar, qué desgracia. Y todo es contrario a la palabra de Dios. De pronto usted encuentra, ¿cuánto tiempo me queda? Pregunto porque ya les veo cara de hambre, hermanos. ¿Qué nos falta? Sí. Entonces yo quiero introducir porque quiero enseñarles a ustedes cómo el espíritu ese y nos ha afectado a tal grado que la Biblia dice que debemos salir de esa mentalidad. Debemos abandonar esa mentalidad y debemos aceptar lo que Dios dice de nosotros. Y creerlo y pelear por eso y renovar mi mente para que esté en sintonía con Dios y de repente empiezo a execrar de mi mente. Por ejemplo, he visto últimamente una de milagros fantásticos, pero cuando oro por alguien le digo, vas a estar bien, y me dice, un joven me dijo, ¿estás seguro? Yo sí. ¿No estás seguro? Le contaba a los hermanos que hace 8 días llegaron unos hermanos. Me llamaron para orar por su hija que estaba hospitalizada porque le iban a amputar las 2 piernas. Ella tenía gangrena de las rodillas para abajo. Estaban gangrenadas sus piernas. Fuimos con mi esposa y entonces oramos. Padre, la oración sencilla. Esto no es de emoción, esto es de convicción. Amén. Los hermanos llegaron y me dijeron, hermano, fíjese que mi hija nos contó que cuando ustedes entraron, ella sintió como electricidad entró en el cuarto. Y hermano, queremos contarle que la gangrena desapareció. Pero me dijeron, pero solo en un dedo del pie, en la puntita del dedo, se quedó encapsulada. Y le quitaron esa puntita del pie, del dedo. Entonces yo entendí y le dije, ¿sabe por qué Dios permitió eso? Para que no te olvides de que Dios te quitó la gangrena. Hermano, ¿no dice la Biblia que seremos justificados por nuestras palabras? Satanás le dijo, no van a morir, acepta mi consejo. Dios te mintió. Dios no miente, hermano, no es hombre para mentir. Pero nosotros tomó del fruto, se independizó de la palabra y vino todo el fracaso. Ahora, yo quiero terminar diciéndote esto esta noche. Tu éxito o tu fracaso está en la independencia o la dependencia a la palabra de Dios. Y cuando digo dependencia no es saberla, porque hay muchos que la saben, pero no la aplican. Sí, yo sé, pero no la aplican. Si lo que hay que hacer es aplicarla. Está escrito, la aplico y no va a funcionar. Entonces yo quisiera decirles, yo sé que estoy en Estados Unidos, sé que ustedes son de una mentalidad occidental, pero hago una pregunta: ¿quieres ser independiente o quieres ser dependiente de la palabra de Dios? Porque cuando la palabra de Dios me aconseja, por ejemplo, a nosotros nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces mamá le dice a la niña de 17 años, a la orden madre, aquí ya hazle a tu papá unos huevos revueltos. Ahorita, así son, ¿verdad? Hija, yo no sé si son para esos lados. Un espíritu independiente. Hijo, abroches esa camisa. Estudie. Y el fracaso está en que nosotros nos independizamos.
¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. De pronto yo honro a Dios y me va bien. ¿Por qué? Porque me estoy sincronizando con la palabra de Dios. Por un momentito cierre sus ojitos. Yo quiero preguntarle, porque quería enseñar un poquito más de esto y ir más adelante, pero quiero que quede en su corazón. Tú decides hacer caso a la mentalidad que te independice, caso a la palabra de Dios, y tu éxito estará seguro cuando depende de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué fracasamos muchas veces? Porque nos independizamos de la palabra de Dios. Nuestros hechos y nuestras palabras se apartan de lo que Dios dice. Pero esta noche yo quisiera que comenzáramos esta actividad diciéndole al Señor: yo acepto tu palabra. No estoy diciendo que acepte mi mensaje. Acepta la palabra de Dios. Acepta lo que la Escritura nos dice. Acepta lo que nos aconseja la palabra del Señor. La serpiente le dijo: no moriréis. En otras palabras le dijo, Dios desmintió. Padre Dios, esta noche que hemos comenzado esta actividad, toda bendición. Y te doy gracias, Señor, porque las experiencias que vivimos nos han enseñado, como tu palabra lo afirma, que sin ti nada podemos hacer. Padre Dios, que podamos renovar nuestra mente y podamos, Señor, sacar y execrar de nuestra boca todo lo que tu palabra dice que no debe estar. En el nombre de Cristo, que tu Espíritu Santo, Señor, certifique en cada corazón esta verdad maravillosa. Que mis pensamientos sean conforme a tu palabra. Que mis actitudes, mis anhelos sean conforme a tu palabra. Padre Dios, que aprenda a hablar como tú me enseñas a hablar. Que pueda pensar, Señor, y que mis pensamientos sean agradables delante de ti. Y que pueda declarar, Señor, tu palabra en la mañana y en la tarde. Padre, en el nombre de Cristo renuncio a mis argumentos humanos. Renuncio, Señor, a mis razonamientos independentistas de tu palabra. Y te ruego, Dios, que cada uno de nosotros, cada familia, pueda recibir en su corazón, adoptar una actitud, Señor, de cambio, para no solo saber, sino para hacer, así como está con sus ojitos cerrados. Dios te llamó, hermano, para hacer de ti un rey, sacerdote, para restaurar la imagen. Acepto y hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, yo sé, pero necesitamos decirle: Señor, acepto tu palabra, la recibo para hacerla, Señor, no para saberla, para hacerla. Espíritu Santo de Dios, y que al hacer tu voluntad, Señor, yo sea prosperado
unos segundos. Yo creo que el Señor está trabajando en algunos corazones. Espíritu maravilloso de Dios, cada familia, cada pastor que está aquí, para poder, Señor, orar como Jesús nos enseñó. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y acaba de in the scope y acaba siendo ministranos, Espíritu precioso de Dios, y ayúdanos para sincronizarnos, Señor, contigo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Tome unos segundos para que el Señor certifique en su corazón y dígale: acepto, Señor. El desafío no es saber, sino de hacer, de aplicar tu palabra, Señor, a mis pensamientos, a mis acciones, a mis decisiones. Creemos en tu palabra, en tu venida.